Secretos creativos de Ideas al Aire. Hola, ¿qué tal, queridos creativos y agentes del cambio? En el episodio de hoy, secreto creativo, quiero hablar sobre el mito del genio solitario. Resulta que los creativos, por muy genios que sean, nunca son genios solitarios. Y en este caso me gustaría hablar un poco de Edison, porque Edison es este personaje que siempre utilizamos para relacionarlo con el foco incandescente cuando se nos prende el foco de una idea, etc. Y hay un libro muy interesante llamado The Myths of Creativity, o Los mitos de la creatividad. Este libro fue escrito por David Burkus y ahí se menciona que Edison no fue un genio solitario, por más que quisiéramos pensar que así fue. De hecho, este mito o esta leyenda de que Edison fracasó 10,000 veces en tratar de hacer un foco, eso también es un mito, eso no es cierto. De acuerdo con registros que hay en el Smithsonian, este museo famoso, Edison probó más de 1,600 variedades de filamentos, pero no 10,000. Y obviamente suena muy marquetero y muy mercadológico el hecho de que haya fracasado más de 10,000 veces. Edison sí fue uno de los grandes mercadólogos de su época. Me atrevería a decir que fue el primer gran mercadólogo de su época en cuestión de inventiva, en cuestión de tecnología. Y lo que sí inventó, eso sí está también documentado, es un sistema de innovación. De hecho, fue el sistema de innovación más fértil de su época. Y es muy probable que Edison haya aprovechado toda esta mística y este mito alrededor de su persona para poder vender más cosas, incluido obviamente el invento del foco incandescente. No cabe duda de que Edison fue un gran vendedor de ideas, pero si nos vamos estrictamente a los registros, a la historia y a los hechos, hubo al menos 22 personas que inventaron focos incandescentes antes de que Edison patentara el suyo. El éxito que tuvo este gran inventor realmente se atribuye al mayor invento que hizo, que fue Menlo Park, que era este sistema que mencioné anteriormente, un sistema de innovación en el que él podía reacomodar a su gente a tal grado que este lugar, Menlo Park, se conoció entre ellos como la fábrica de inventos. ¿A qué quiero llegar? En realidad a que Edison de ninguna forma fue un inventor solitario. Él contaba con un equipo muy amplio de ingenieros, de técnicos, de físicos, y todos estos trabajaban en muchísimos inventos a la vez, trabajaban en tándem, en paralelo, y de cariño o en plan de cotorreo se refería a su equipo como los muckers. Es difícil traducir esto de los muckers. Los muckers eran gente que que hacían ladrillos ladrillos, y casi siempre estaban en la mugre. Entonces, no sé si decirles mugrosos es una manera de tal vez encontrar una palabra en español. La cosa es que él se refería a sus personas, incluso a sí mismo, como los muckers. Y los muckers también puede ser como una especie de gente que se atreve a modificar las cosas, un poco como los hackers, que no hackers cibernéticos, sino el concepto puro de hacker, que es tomar un equipo, cualquier cosa y tratar de modificarlo y cambiarlo para que haga cosas diferentes. Entonces, los muckers trabajaban en el mismo ambiente, a veces se desvelaban, trabajaban muchísimas horas y trabajaban en proyectos diferentes al mismo tiempo que compartían lo que aplicaban de un proyecto a otro, y ese intercambio de ideas a veces lograba que los descubrimientos que se aplicaron en un invento se podían también llevar a otras cosas. Este traslado de ideas, que también se conoce como cross-pollination o polinización cruzada entre diferentes áreas, entre multidisciplinas, es algo muy importante para la creatividad. Y a veces el simple hecho de contar anécdotas, de convivir, ayuda a que una idea se pueda aplicar en otra área completamente diferente. Hay una leyenda por ahí que dice que los muckers eran muy buenos robándose las ideas de un proyecto para aplicarlas a otros proyectos dentro de Menlo Park. Y eso también nos hace pensar que tal vez los muckers se robaran ideas de otros o de otros inventos, que desarmaran equipos, máquinas de otros y trataran de aplicar lo bueno que aprendían ahí en sus propios inventos. También, quiero mencionarlo así porque hay muchos paralelismos entre Edison y Menlo Park y Steve Jobs con Apple. Los muckers, en el caso de Edison, descubrieron este poder de vender sus ideas a nombre de Edison, y en Apple obviamente se dio toda esta cultura de que vamos a cambiar el mundo, vamos a cambiar las cosas, hay que hacer como decía Steve Jobs, un dent in the universe, hacer como una diferencia en el universo, ¿no? Y afectar todo lo que nos rodea. Entonces los muckers probablemente estaban
tan atraídos a la idea de vender sus ideas a nombre de Edison, que eso también pudo haber hecho que el mito del genio solitario se hiciera cada vez más grande, fomentado en parte por la gente que trabajaba con él. Hay otro personaje que seguramente conoces y es Nikola Tesla. Nikola Tesla trabajó con Edison aproximadamente 6 meses y luego tuvieron diferencias y cada quien se fue por su caminito. Tal vez Tesla es en cierta forma este personaje que podríamos a primera vista decir que fue el genio solitario. Ambos fueron genios, tanto Edison como Tesla. La diferencia que yo considero aquí es que Edison se fue por el camino de trabajar colaborativamente y aprovechar toda esta aura mística que rodeaba su nombre para vender sus inventos. Y Tesla era este genio científico que revolucionó muchísimas cosas de su época y también trascendió, obviamente, pero de manera diferente. Lo interesante aquí es que cada quien se fue por su camino y cada quien pudo expresar su creatividad de diferentes formas. Lo irónico es que mucha gente, o la mayoría de la gente, podría considerar a Edison como el gran inventor y algunos, tristemente, ni siquiera saben quién fue Nikola Tesla. Pues básicamente lo que quiero exponer en este episodio es que lo interesante de la creatividad es que así como tenemos los 9 tipos de creativos, también tenemos maneras muy diferentes de expresar nuestra inventiva. Y algunos de nosotros tal vez somos mejores vendiendo ideas, aunque no sean tan brillantes las ideas, o incluso nosotros no seamos tan brillantes. Y algunos más tal vez tienen este ímpetu o esta manera de expresar las cosas con tecnología, con ciencia, con de alguna manera el trabajo de exploración científica, pensando. Y otros simplemente expresan las cosas y las hacen, y los dos caminos son perfectamente válidos. Entonces, bueno, básicamente la moraleja o la reflexión de este episodio es que el concepto del genio solitario es un mito y por más que queramos pensar que Tesla pudo haber sido este genio solitario, no lo fue. Fue alguien que trascendió de muchas formas, fue una persona que aparentemente se recluyó, pero también por otras razones. Tenía un poco estas teorías de conspiración y a veces no quería compartir sus inventos hasta que no fuera el momento. Y tal vez Edison se fue más por el lado del protagonista. En fin, la moraleja de este episodio es que los genios solitarios no existen. Y para variar, ya se me acabó el tiempo. Luego platicamos más sobre esto. Soy Tomás Lash. Hasta pronto. Te invito a ser partícipe de este movimiento convirtiéndote en uno de nuestros agentes del cambio. ¿Qué es lo que buscamos? Que en nuestro entorno haya cada vez menos reactivos y cada vez más creativos. ¿Y cómo logramos eso? Compartiendo lo que sabemos, compartiendo lo que hemos aprendido y sobre todo promoviendo estos pequeños cambios que hacen una gran diferencia. Así que si te gusta este proyecto, por favor compártelo libremente con quien tú quieras, en especial con estas personas que tú conoces y que sabes que les podría ayudar o beneficiar escuchar este podcast llamado Ideas al Aire. También te invito a suscribirte en cualquiera de nuestros canales para que recibas estos episodios gratis en el momento en el que se publiquen. Puede ser en iTunes o en Spreaker, en Stitcher, iVoox, TuneIn, Mixcloud, YouTube o en cualquiera de estas grandes plataformas en las que se distribuye contenido digital. Lo único que te pido es que lo hagas de corazón, porque lo que se comparte así siempre crece. Te mando un abrazo y te deseo muchísimos descubrimientos creativos.